Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos aquí a Conectados a Conectar es el sexo en la Biblia. El sexo en la Biblia. ¿Cómo ve con ese tema, pastor? Pues está un poquito controversial, ¿verdad? Porque pues muchos hablan conforme a sus pensamientos, tal vez a sus costumbres o lo que han aprendido otras personas. Aunque sí es controversial, nosotros queremos en este día pues exponer, ¿verdad?, lo que está en la Biblia. Ok, vamos a llevar una serie de preguntas que fueron encontradas al azar, que la mayoría de las personas cristianas se hacen. ¿Qué le parece? Sí, comenzamos con la primera pregunta. ¿En qué consistió el pecado original en que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales? Bueno, ahí son dos preguntas, una pregunta. Júntela las dos. Ok. ¿En qué consistió el pecado original? Y en que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Bueno, pensamos lo que dice la Escritura, ¿verdad? En Génesis, dice que Génesis 3:16 dice que la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tus dolores de parto. Pero eso le dijo después de haber pecado, después de haber tenido la desobediencia dentro del huerto. Entonces quiere decir que si le iba a aumentar los dolores de parto después de haber hecho la desobediencia en el huerto, quiere decir que ya había dolores, mínimos dolores, había partos adentro, que no había mucho dolor, pero afuera iba a haber una multiplicación de dolores. Bueno, ¿en qué consiste el pecado original de Eva? El primer pecado que ellos cometieron fue por causa de la desobediencia, y qué bueno que nos vamos desde el principio, donde por lo regular siempre todos los temas que hemos traído a Conectados han sido principalmente en el huerto, y siempre damos vueltas al asunto y caemos en el huerto. Desde el principio comenzó, Dios hizo las cosas bien, a la perfección, pero les puso ley, les puso reglas que no tenían que hacer o faltar ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y sin embargo nos damos cuenta que por causa de la desobediencia, de no haber obedecido a la voz de Dios, vino el concepto de haber pecado, se vieron desnudos, se volvieron seres, se empezaron a ver que ya no eran seres espirituales, sino que ya se empezaron a ver su desnudez. Y ahí fue donde empieza este pecado, ¿verdad? El engaño de la serpiente. Ok, pastor. Desde muy niño he oído todo esto. Ok. Entonces, quiere decir que ¿cuál de los dos pecados fue que Dios se enfadó? ¿El haber probado la manzana o el haber tenido relaciones sexuales? No, la relación pues estaba porque el haber tomado el fruto del árbol. Exactamente. Y eso es bien importante aclararlo, porque muchas personas piensan que es porque ese fruto era haber tenido sexo con la mujer, el fruto de la mujer. No, fue por la desobediencia. Así es. Principalmente por la desobediencia, porque en realidad Dios sí les dijo que se multiplicaran. Exacto. Ajá. Pero eso era para que hubiera muchos en la tierra. Sí, claro. Pero bueno, principalmente primero adentro del huerto. Sí, bueno, en el huerto del Edén. Ahí va a ser la multiplicación, sí. Sin embargo, por la desobediencia van para afuera. Hay una cita que le preguntan a Jesús, y es un concepto que es personal, es mío, ¿verdad? Le preguntan a Jesús y le dicen de uno que estaba en la puerta, me parece que era la puerta La Hermosa, y le preguntan: Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que esté así? El hombre no podía entrar al templo, lo llevaban a pedir limosna ahí porque pues tenía una deformidad en sus pies. Entonces el Señor Jesús dijo: bueno, pues es para que mi poder se manifieste, o sea, el poder de Dios se iba a manifestar en él para que fuese levantado. En el aspecto nosotros podemos tocar un punto muy importante ahí, ¿verdad? Si le preguntaran a Dios: Señor, de los hijos de Adán y Eva que estaban en el huerto, ¿quiénes pecaron, este
o los padres, porque de ahí tuvieron que salir todos, y de ahí salimos todos de ese lugar, porque de ahí donde salimos vamos a retornar nuevamente. Ok, pastor. Continuamos con la siguiente pregunta. A ver. Ok. ¿Puedo tener sexo oral con mi pareja? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mira, antes de que entremos a esta pregunta, quisiera recalcar un poquito la pregunta principal que tú me estabas haciendo. Okay. Y que no se toca mucho porque a veces dice la gente, no, pero es que eso no está en la Biblia. Sí, pero en referencia, por ejemplo, de Adán y Eva, hay se puede decir, los judíos no la nombran mucho porque para ellos es, no sé, es algo muy tenebroso para ellos, ¿verdad? Hablar de Lilith. Tú sabes la historia de Lilith, que fue una mujer que Dios, bueno, estaba en el huerto, que fue la primera creación y no se sometió. Y dice que se fue con los espíritus. Bueno, se fue, ¿verdad? Después ya el Señor saca ahora sí a Eva del costado. Cuando nosotros decimos Lilith, usted la puede encontrar en Isaías 34, 10, 11. Ahí es donde habla y ahí la caracteriza la Biblia como la mujer búho. Y Lilith quiere decir, pues Laila quiere decir noche. Y Laila o Lili es igual como oscuridad o noche. Entonces el búho solamente ve de noche. Entonces hay unas características ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el fruto que tuvieron más adelante, hablando de Adán y Eva, por ejemplo, de Caín, también hay una característica sobre Caín, ¿verdad? Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Bueno, hablando que Caín entonces no era de Adán, sino que era de ¿qué? Dice, que del maligno. Algunos estudiosos dicen que este Caín venía siendo, no lo dice la Biblia, dicen algunos, se refieren a que venía siendo como un ángel caído que había sido metido en ese lugar. Hay muchas versiones, no estamos dando nosotros que esta es la versión correcta. Es bueno estudiar un poquito más y indagar sobre este asunto. Entonces, estamos hablando del punto principal desde el principio, que hubo mucho desorden. El desorden no lo hizo Dios, ni lo creó para que se hiciera. Se empezó a hacer por el infiltramiento de la serpiente, de Satanás. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿prohíbe la Biblia gozar del sexo? Bueno. Ya me brincó. A ver, ¿cuál me ¿puedo dijiste? tener sexo oral con mi pareja? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sexo oral con la pareja. Bueno, mire, le voy a pasar un versículo referente a eso. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio, todos los matrimonios, perdón, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adulterios los juzgará Dios. Claro, sí. Eso está en Hebreos, y claro, sí lo dice claramente la palabra. ¿Por qué? Porque el sexo oral, creo que son cosas que, vamos a decirlo, que fueron traídas de generación en generación, pero estamos hablando de otros territorios, de otras naciones. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, ellos pasaron, bueno, cuando anduvieron de un lugar a otro, pasaron por diferentes pueblos, pero siempre el Señor les advertía que nunca fueran a meter o a mezclar las costumbres de ese pueblo. E incluso había pueblos que les decía el Señor que eso era anatema, y no toquéis nada del anatema. Entonces el Señor les prohibía todas estas cosas. Pablo lo habla, por ejemplo, las vendas mágicas, vendían vendas de brujería. Cuando van también a Jericó y entran por la ventana, ahí dicen que pues la mujer que los hospedó, nada más ella iba a ser cubierta, salvada, pero todos los demás se iba a destruir. Entonces, al hablar que hay cosas que son del anatema, anatema quiere decir cosas malditas o de maldición, el Señor siempre cubría al pueblo de Israel al decirle, no toquéis nada de esto porque esto le pertenece al anatema. Entonces, hablando sobre esto, podemos hablar también de las costumbres territoriales.
que el pueblo de Israel no trajera las costumbres donde fuera, donde quiera que fuera, no se infiltrara o se mezclara con esas costumbres exteriores que no le pertenecían al pueblo. Por ahí hay una cita bíblica que dice, y no te unas al yugo desigual. Por eso el Señor se los ponía a ellos. Sí. ¿Por qué? Porque aquellos tenían unas costumbres y el pueblo de Israel, que era guardado, tenía estas costumbres, sabía cuáles eran las cosas santas y cuáles eran aquellas cosas abominables delante del Señor. Por ejemplo, aquí hablamos del sexo oral. Ok, aquí entra otra similar pregunta, una pregunta similar. ¿Es permitido el sexo anal por Dios? El sexo anal por Dios. Fíjese, hay una corriente que se dicen ser seguidores de Jesucristo. Jesús nunca inventó eso, por cierto. Eso viene de atrás del Antiguo Testamento, todo ese relajo. Ok, dice, hay una corriente, pastor, que dicen ellos que si lo hacen la pareja, el matrimonio, pareja, de forma que los dos estén de acuerdo de que sí, porque la Biblia no dice nada con respecto, sí es permitido. Pero si lo hacen fuera del matrimonio, porque no hay consentimiento, no es permitido. ¿Cómo ve usted? No, pues no, porque sería deshonroso lo que leímos hace rato. Exacto, y se agarran mucho de eso. Porque sí es exacto, efectivamente, la Biblia no dice nada de eso. No, claro que no. Entonces, ahora, aquí nosotros podemos ver quiénes practicaban ese tipo de sexo. Lo podemos mirar en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque tal vez va a decir, no, pero había hombres. Había hombres. Qué bueno que dijo eso, porque ahí, o sea, al momento, el sexo anal, el sexo oral, son prácticas no de ahorita del internet, no. Son prácticas milenarias, sí, de allá, sí. de los tiempos de, pues no sé, yo no sé si me atrevo a decir del huerto del Edén para abajo, ¿verdad? Pero por ahí debe de andar. Entonces, son prácticas milenarias. Entonces, en Sodoma y Gomorra ya se practicaba. Ya se practicaba y fue destruida la ciudad. Ese es un ejemplo fuerte que nos dice que a Dios no le agrada eso. No, claro. Para los que se agarran que la Biblia no dice nada y que dentro del matrimonio es mutuo, consentimiento mutuo. Sí, no, es que el Señor, por ejemplo, el aparato reproductivo que Dios puso en la mujer, creo que cada cosa la hizo a manera del uso correcto, vamos a decir, que cada ser humano tiene por medio de la palabra del Señor. Hablamos también de los días de Noé, también dice que tomaban y se daban en casamiento, y la Biblia dice, la Escritura dice, ¿verdad?, que para los últimos tiempos vendrían a ser como Sodoma y Gomorra o como los días de Noé, hablando de estos últimos tiempos antes de la venida del Señor. Es lo mismo. ¿Por qué destruyó la tierra en los tiempos de Noé? Por la misma razón. Por lo mismo, sí. Acá destruyó una ciudad que hacía todas las prácticas que hacía Noé. Perdón, Noé no. La gente que estaba alrededor de Noé. No Noé, sí, porque Noé fue santo. Los tiempos de Noé. Exacto. Entonces, aquí entra esta pregunta, pastor. ¿Prohíbe la Biblia gozar del sexo? ¿Prohíbe la Biblia gozar del sexo? Si prohíbe gozar del sexo, eso la Biblia, bueno, no lo prohíbe, ¿verdad? Siempre y cuando sea con tu pareja. Allí ya no podemos entrar en que, pues la Biblia no lo prohíbe. No, sí, porque dice, no cometerás adulterio. Uno de los mandamientos que Dios puso es eso, no adulterarás. Bueno, el que está casado se va y se mete con otra mujer, él está gozando, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, pero está adulterando. Ahora, cuando la Biblia sí nos marca, ¿verdad?, que el hombre y la mujer cuando se casan y se unen en matrimonio, la Biblia dice que son una sola carne, ya no son dos, es una sola carne. Yo y mi esposa somos una sola carne. Cuando uno de los dos va y se mete, ya como el tema que tocamos la vez pasada, que terceras personas, hay un tema ahí que te dejamos también grabado, las terceras personas. Cuando ya hay un adulterio de esta forma, hay esto es almático, pero hay una transmisión, pecados de la persona traspasados al hombre y el hombre a su esposa. O sea, ya esto ya va más allá de las cosas espirituales que vienen a pasar en el ser humano.
Ahí le va este proverbio. Proverbios 5, 18 y 19. Regocíjate con la esposa de tu juventud, que sus propios pechos te embriaguen a todo tiempo. Claro, hablando Salomón, ¿verdad? Usted lo dijo, Sí. hablando Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Estuvo un montón. O sea, para que la Sí. Biblia diga que sus propios pechos te embriaguen, es porque, válgame lo que dice Jesús de Nazaret, de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Ahí habló el corazón. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos que tener en referencia esto, ¿verdad? Prohíbe la Biblia el gozar del sexo, no. No, pero Siempre y cuando seas con tu pareja. Si tú metes una tercera persona, otra y otra, y hay problemas. Problemas donde más adelante creo vamos a dar una cita bíblica donde habla sobre ese aspecto, los que no van a heredar. Ok, pastor, ahí le va esto también. Otra pregunta. ¿Aprueba la Biblia que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar legalmente casados? Bueno, en estos tiempos, ¿verdad? Uno dice, bueno, la libertad o que se conocer amancebado, por ahí les dice, mire, Colosenses 3:18 dice, aprueba la Biblia que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar legalmente casados. Dice, Colosenses nos habla, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Efesios nos lo vuelve a decir, pero dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Entonces, aprueba la Biblia que un hombre y una mujer vivan en libertinaje, o que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar legalmente casados. Creo que la boda, el casamiento, es la bendición del Señor. Son votos que uno hace, que desde años atrás, ¿verdad? Son los votos que uno se compromete verbalmente con la palabra de uno delante de Dios. Estamos para decirle, Señor, yo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la pobreza. Son palabras que deben de salir del corazón. Entonces, lo que antes era palabras, tenían un valor aquí en la tierra. Cuanto y más palabras que están delante de Dios. Y son palabras que tienen valor para poder decir, ella es mi esposa, yo soy su marido, vivimos una vida así. Va a haber problemas, claro. Pero no porque haya problemas vamos a decir inmediatamente le damos la vuelta y corremos. A tirar la toalla, Sí, no se trata de eso. El compromiso con Dios que se hizo, Sí. le voy a decir, es más importante que el compromiso que usted pueda hacer en un papel legal aquí en la tierra. Porque lo legal es los terrenos, las propiedades, el dinero, todo eso. Pero delante de Dios es lo más importante. Ahora, si nosotros nos unimos en matrimonio y pues nos divorciamos, sepa que están operando o están trabajando un espíritu de divorcio dentro de ese matrimonio que después sería traspasado sobre los hijos, heredado sobre los hijos. Y usted se dará cuenta, después viene el hijo, se casa, se divorcia igual que los padres, el nieto, lo mismo se hace. Por eso, si aprueba la Biblia que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar legalmente casados, no lo aprueba. La Biblia quiere que nosotros nos comprometamos con Dios y con su palabra y con la esposa que Dios nos dio aquí en la tierra. Y más cuando Él une, no desune. Exactamente. Ok, ahí le va la siguiente, pastor. ¿Permite Dios la poligamia? Pues déjeme decirle que un tiempo un hombre tuvo muchas mujeres, pero no fue el ejemplo que Dios nos dio. Le voy a decir por qué. Volvemos al huerto. En el huerto, ¿cuántas parejas eran? Era nada más un hombre y una mujer. Ajá. Lo demás, todo fue distorsionado. ¿Por qué fue distorsionado? Como lo hemos hablado en un tema con el código Hammurabi. Ahí, pastor, está todo distorsionado por ahí. Y Sí, muy poca gente ve eso. Claro, sí, pues agarraron
aparte de haber agarrado leyes extranjeras o fuera de lo común, agarraron también lo que hacían los otros pueblos para poder implantarlo dentro. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:2, dice: un obispo debe de ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, una sola carne, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, un hombre que enseña. Pero tal vez va a decir, no, pues ese es para los que son pastores. No, nosotros tenemos hijos. Usted tiene hijos y usted tiene que dar eso, lo que dice el último, apto para enseñar. ¿Qué le vamos a enseñar? Quitemos aquí que no somos pastores. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Andar por el camino recto delante de Dios, de no tener mujeres, muchas mujeres, es la poligamia, tener varias esposas. Y aquí en ese país está prohibido, pero hay países que les pueden tener muchas mujeres, según el en México, bueno, en México existe una zona donde están una zona, iba a decir la religión, pero no voy a guardar, una zona en Chihuahua donde esa religión tiene un hombre tiene muchas mujeres. Es una secta. Sí. Y vaya que es religión cristiana según ellos, ¿eh? Oh. Sí. Claro. De hecho, pasó no hace mucho, la familia Levarón pertenece a esa religión. Y pues ellos se fueron huyendo de los Estados Unidos a México para hacer eso. Para hacer eso ya. Para tener varias mujeres, un solo hombre. No, está prohibido eso. Bueno, delante de Dios está prohibido. Por lo que leímos hace rato, lo que Jesús habla de una mujer y un hombre, que sean, y que el hombre cuide a la mujer, que no sea áspero para hablar. Pero ahí no dice hombre, cuida a tus mujeres. Jesús no dijo eso. Ahí le va, los mormones. Esa es la religión, mormones. Ok, ahí le va la siguiente. Está mal que una pareja casada use métodos anticonceptivos. Bueno, mira, para estos tiempos, ¿verdad? No también por la economía de estos tiempos, ¿verdad? Los estudios, por ejemplo, de una mujer que tiene problemas en el vientre, que no puede tener hijos. Hay personas que les dicen, oye, si tú te embarazas puedes perder la vida. Entonces optan por usar conceptivos para no embarazarse. Oiga, pastor, ahorita que dice eso, Jesús nunca habló de eso, ¿verdad? Nunca dijo que no, pues tienen que cuidar, nada. No. Porque en ese tiempo era de que, pues, a los que Dios, los hijos que Dios dé. Exactamente. Exactamente. Pero para estos tiempos, por ejemplo, en la rama judía sí hay judíos que tienen 18, 19 hijos, a esta fecha estoy hablando. Hay otros que ya son más conscientes, que pues dicen, pues no hay dinero. Incluso en México hay una frase, ¿verdad? Pocos hijos para darles mucho. Entonces, a veces el no usar estos anticonceptivos, y ahora sí, pues la multiplicación de hijos, y luego el hombre que sea tomador y no los quiera mantener. Tengo un amigo cristiano que ya lleva 8 y no usa método anticonceptivo por esa razón. A los hijos que Dios le dé. Que Dios les dé. Okay. Exactamente. Y pues hasta ahorita pues ha salido batalla porque son demasiados hijos en estos tiempos tan difíciles. Sí, está difícil. Pero pues hasta ahorita Dios le ha prohibido. Le provee, claro. Le provee. Claro, pero pues sí hay situaciones difíciles. Por ejemplo, la que te decía yo, un caso de salud. Un caso de salud, pues el doctor le va a decir, sabes que no te puedes embarazar, y la meten en métodos anticonceptivos, o de una vez ¿cómo se llama? Vasectomía, o la operan. Sí, que no puede tener hijos. Ok, la siguiente pregunta. ¿Condena la Biblia el aborto? Pues sí, claro, hay, pues la Biblia dice que la vida es sagrada para Dios. No matarás, uno de los mandamientos importantes. Y pues, ¿qué más un bebé? ¿No? Un ser que está en el vientre, que no tiene cómo defenderse. Es una aniquilación total, y es un juicio total, ¿verdad?, sobre la persona que está haciendo un aborto. Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías. Antes, dice,
Dice, antes que yo te formara en el seno materno. O sea, desde mucho antes que entrara al vientre de su madre, ya lo conocía. Entonces quiere decir que el Señor nos conoce y sabe a dónde venimos, pero a veces, desafortunadamente, si llegamos a un matrimonio, ahora sí que no tienen responsabilidad, o que salió embarazada la muchacha, entonces, por la lógica, muchas de las veces optan por el aborto. Y creo que el aborto, para nosotros como cristianos, es un asesinato, y creo que eso no está aprobado, ahora sí, en la ley espiritual, en la ley de Dios. Sí, porque matar al feto dentro es un asesinato. Es un asesinato. Por ejemplo, digamos, no, pues tuvo un aborto o lo abortó, ese es otro problema. Es cuestiones de no está asesinando. Tuvo un aborto, se le vino el hijo. Un problema que hay. Problema, exactamente. Pero ya ir a una clínica, decir, no, pues voy y me lo saco, están asesinando. Es un asesinato. Porque por la voluntad que está tomando la persona que está haciendo el mal. Ok, siguiente pregunta. ¿Aprueba Dios la homosexualidad? No lo prueba, claro. Porque entonces todas esas conductas homosexuales no las... No, porque aprueba. Ya tocamos el punto donde estuvimos, por ejemplo, hablando de Sodoma y Gomorra. Hubo una destrucción total de esas dos naciones por causa de lo mismo. Por causa de lo mismo. Ahí no solamente era la homosexualidad, sino ahí era una total depravación completa de niños, adultos, animales. Ya era algo perdido ahí, tremendo, que el Señor no pudo. Bueno, Primera de Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, hablando de los homosexuales, ni los homosexuales, dice la Biblia, en Primera de Corintios 6:9. Entonces, el Señor nos refiere una palabra, ¿verdad? Si nos vamos desde el principio, tenemos que ver que el Señor creó hombre y mujer, Adán y Eva, para poder multiplicarse. Entonces, en un matrimonio de estos, hoy dicen, no, pues adoptan un hijo y después, o sea, no va a haber una multiplicación, no hay lo que Dios formó desde el principio. Están en contra de la ley celestial, la ley de Dios. Estamos hablando de esto, de que si Dios lo aprueba, no lo aprueba, pero también no vamos a decir que no tiene salvación. El Señor, si tú te arrepientes, el Señor te perdona los pecados, y no es de que no vayas a entrar al reino de los cielos. Mientras haya vida y esperanza, y mientras tú digas, me arrepiento, Señor, de mis actos, porque no estoy trayendo el molde original que tú formaste aquí en la tierra, sino estoy en contra de lo que Dios hizo. Oye, pastor, ahí entra dentro de la fornicación. ¿Los homosexuales entran en la fornicación o no? Sí, porque están fornicando con otro ser humano, otra persona. Siguiente pregunta. Esta pregunta que viene ya son preguntas modernas, de la actualidad. Vamos a ver si se puede encajar con lo que dice la Biblia, con lo que nos dejó dicho Dios. ¿Qué tiene de malo el sexo telefónico, el sexting o el cibersexo? ¿El sexting? ¿Qué es el sexting? Es mandarse textos diciéndose tontadas. Ok, todo esto es redes sociales. Todo esto ya es cosa moderna, ya de hoy en día, que se usa mucho. Sí, estamos hablando de el abrir puertas. El abrir puertas, por ejemplo, lo que aquí se hace en el teléfono, ¿verdad? El sexo telefónico, el sexting o el cibersexo. Me parece pienso que es ese que usan aquí los juegos ahora, en los ojos, ¿verdad? La Biblia dice que los ojos son la ventana del cuerpo. Todo lo que entra por los ojos va a ser un efecto dentro de tu corazón, de tu vida, de tu alma, y va a tomar control de lo que tú vayas a hacer más adelante. Por ejemplo, el apóstol Víctor nos daba una enseñanza sobre la pornografía, y nos decía, no recuerdo cuánto tiempo tarda en borrarse unas tomas pornográficas que se te quedan grabadas en el cerebro. Eso tarda bastante tiempo para que se te borren esas imágenes. Lo que tú miras
eso va a ser alimentado tu cuerpo. Ahora, cuando tú comienzas con algo así pequeño, vas a comenzar a después ya no solamente tener prácticas de estas, sino irse a lo real, a lo real, y vas a empezar a alimentar un ser humano interno que tal vez vamos a decir está muerto, pero puedes despertar. La Biblia lo nombra, ¿verdad? Pablo dice el hombre animal que tiene que ser convertido a un hijo de Dios. El abrir puertas, el abrir puertas, mire, se abren puertas a la depravación, puertas hacia la visitación. Ahí entra una visitación, por ejemplo, de espíritus. Ya estamos hablando en las noches, de espíritus que vienen tal vez a visitarte, por ejemplo, un subcubo o un incubo. Ahí son espíritus que operan en las noches para aquellos que han abierto las puertas. ¿Por qué? Porque tú los mandas a traer con lo que tienes grabado en tu mente y en tu corazón, y te acuestas con esas imágenes las cuales tú vistes o tú hablaste o tú estuviste comunicado con otra persona. Entonces abres una puerta espiritual para que eso venga y te ataque de noche. Primera de Juan 5:18, mire, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, las operaciones de este tipo de prácticas están en el poder del maligno. Pero aquí dice que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces, aquel que nació sí, pero que se descuidó, abre una puerta para que el maligno venga y lo toque. Entonces eso es abrir puertas a las redes sociales. Nosotros preferimos estar en la red que Dios mandó a restaurar a su pueblo. A Pedro le dijo: yo te voy a hacer pescador de hombres, vas a tirar la red. Le hizo una comparación de lo que él hacía, pescador de peces, ahora te haré un pescador de hombres. ¿Con qué? Con la palabra. Siempre estudiando la palabra, no metiéndose en este tipo de redes sociales donde es la perdición total del ser humano. Es que lo que pasa, pastor, de que hoy en día, pues desafortunadamente no hay un freno. Uh-huh. No, los jóvenes de hoy en día no tienen ese freno y no hay un respeto también. Sí. Entonces les vale un comino todo eso. Entonces desafortunadamente tenemos que crear algo o hacer algo para que esos jóvenes hagan conciencia, empiecen a tener ese amor de Dios en sus corazones. Sí, el amor, el respeto, el temor a Dios. Respeto, exacto. Uh-huh. Y no lo hay, ¿por qué? Porque desafortunadamente son muy pocos los jóvenes que sí llega a eso. Los hijos de pastores, los hijos de hermanos que van a la iglesia. Y ni se así, porque también se terminan desviando muchos. Y yo pienso que hasta los adultos. Sí, fíjese. Hablamos a veces los jóvenes, ¿verdad? Pero hablar a veces del adulterio dentro de las congregaciones y, por ejemplo, pastores, líderes que también pasa, puertas, pues. Sí, que han abierto puertas y que se han dejado pues tocar. Ahí dice que el maligno no lo toca, pero si se desvía, se deja tocar por el maligno, dice que es el ser de este mundo. Fíjese, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Efesios 5 del 3 al 4. Que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se mencione entre ustedes, tal como es propio de persona santa. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas. Sí, porque en el hablar también despiertas la mente de otras personas que tal vez su corazón es, vamos a decir, está íntegro, limpio, o poder decir personas que salieron de ese lugar, de ese terreno, y su cuerpo se ha limpiado, su corazón lucha. ¿Por qué? Porque salió de ahí, está buscando a Dios. Sin embargo, el hablar cosas indecorosas, como dice la Biblia, cosas obscenas, como dice ahí la Biblia, lo que leyó ahorita Ariel, entonces viene prácticamente a despertar lo que en aquella persona está dormida. Ok, pastor, si ya seguimos con el último punto. A ver, amén. ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre la masturbación, pastor? Bueno,
punto de vista. O sea, la Biblia no habla directamente nada de esto, por obvias razones, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto de vista que al menos se asome, diga, es por esto? O sea, como lo que dijo usted, que dijo el apóstol Víctor. Sí. Es muy similar a eso. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si retomamos el punto anterior, de lo que se ve por el teléfono, los están chateando, están viendo, tienen comentarios, todo eso, o hablando, ¿verdad? Pornografía telefónica te va a llevar a esto. ¿A qué? A que ya el producto de esto va a ser la masturbación. ¿Por qué? Porque ya lo tienes impregnado en la mente, las escenas, las pláticas, las visualizaciones que vistes. Todo esto te lo llevas, claro, ahora se va a formar en ti algo para que llegues a hacer, por ahí dicen, a desahogarte en eso, ¿va? Ahora, miren lo que dice Génesis 38:6. El semen se hizo para reproducir seres. Y dice, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Fíjese, era la cuñada. Claro, la viuda, porque ya había muerto el hermano. Dice, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Es que era una ley que había sido implementada desde mucho antes. Era lo que hablamos la vez pasada del Código Hammurabi. Si eran casados, se murió, ok, el que sigue, el cuñado tenía que hacerse cargo de ella. Bueno, meterse con ella para tener hijos, ¿verdad? Para tener descendencia. Dice, y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también a él le quitó la vida. Entonces, a veces es, por ejemplo, decir la masturbación, ¿no? Pues, ilógico. Dios nos hizo seres humanos, reproductores, no para andar. ¿A qué me lleva esto? A que entonces quiere decir que muchas de las veces se mete la persona a estar indagando redes sociales, te aprisionó una imagen, te dejó grabada una imagen en tu mente. Esa imagen la vas a llevar por mucho tiempo ahí grabada, y cada vez que esa imagen venga y se reproduzca en tu subconsciente, eso te va a llevar a hacer actos, cosas que están fuera de la Biblia. Ok, pastor. Entonces, así quedaría todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo poder tratar de librar todo esto? De librar todo esto, bueno, mire, busque la palabra, busque a Dios, busque la solución en el Señor. En el Señor puede encontrar todo, la paz. Decía por ahí un hermano, una mente desocupada es el taller de Satanás. Entonces, si nosotros no ocupamos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra, va a estar ocupado en querer hacer otras cosas. Que veo, que grabo en mi cabeza, que grabo en mi corazón, qué es lo que se me va a quedar impregnado. Y eso lo va a llevar por mucho tiempo. Sin embargo, pues, ya que nosotros que hemos sido restaurados, cambiados, transformados, mire, el que conoció el lodo sabe que ya no se va a volver a regresar por el mismo camino para ensuciarse. El que conoció derrotas sabe que en la derrota le fue mal y ya no va a querer regresar nuevamente a poder tener nuevamente esas derrotas. Entonces, si sabemos cuáles son los caminos buenos y cuáles son los caminos malos, ¿por qué no escoger mejor el camino de la salvación? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vino al Padre sino es por mí. Entonces, ese es el verdadero camino que debemos de caminar, de andar, perdón. Si nosotros nos equivocamos y agarramos el camino del maligno, el maligno nos va a poner pruebas, nos va a poner tentaciones, además nos va a poner dalilas, como a Sansón. A Sansón le puso su dalila. Y a usted, a mí nos puede, aunque esté fea, pero... Oiga, ¿y a Salomón cuántas dalilas le puso? Puso muchas, pero te imaginas, te llega a poner una Dalila que esté horrible, vamos a decir que esté fea, pobre mujer, ¿verdad? No, pues sale corriendo. Pero no, Sansón, no.
Pero si, aunque esté fea, se la va a poner, pero si el enemigo está operando en ti, Bueno, eso sí. tú la vas a ver bonita. Sí, así es. Y ahí se va a culminar. Entonces, ¿por qué no caminamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo? El que verdaderamente nos dejó Él. Es que, fíjate, pastor, la cosa está fácil, está fácil y bien difícil a la vez. Lo chistoso, ¿no? Sí. Tienes acá el alma, ¿verdad? Uh-huh. Para poder que habite en el alma el Espíritu Santo, ¿qué necesita tener el alma? Limpieza, ¿no? Sí. Que esté limpio. Ajá. Sí. Entonces, para mantenerlo limpio y pueda habitar el Espíritu Santo dentro de esa alma, se necesitan librar todas estas batallas. Claro. Entonces, mira, la Biblia sí nos enseña que Luchar. el espíritu de nosotros debe de estar despierto. Si el espíritu de tiene nosotros sentido, sí. está dormido, lo que va a dominar es el alma. ¿Y cómo lo despiertas? Luchando, pastor. Sí, entonces Peleando. cuando el espíritu se está Sí. despierto y se liga al alma, ya no vas a tener en la carne un dominio, sino que el espíritu va a tener el dominio sobre el alma, te va a guiar y te va a hacer enseñar esto no está bien. Esto que vas a hacer desde antes que ya lo estés pensando, te lo va a enseñar el Señor por medio del espíritu, decir esto no está bien. Usted lo dijo ahorita, el taller de Satanás. Sí. Entonces, porque está dormido ese espíritu, despiértalo. Sí. Como Entonces, decían la vieja guardia, no revoluteando, ¿cómo eso era? O sea, sí, entonces el espíritu que mora dentro de uno debe de estar despierto. ¿Cómo Sí, lo despertamos? Va a decir, pero pues ¿cómo lo despierto? Buscando a Dios. así es. Buscando a Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios, ayúdame Señor, agradecido con Dios, te agradezco Señor por las cosas buenas que me das. Y también por las malas, no Ajá. pasa nada. Claro, porque Sí. esas son las pruebas Exacto. las que Sí. vienen a veces y son pesos de gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, esa lucha así se puede evitar para que more ahí el Espíritu Santo, porque algo santo va a morar, no va a morar, o sea, algo que esté santo va a tener que tener todo limpio, porque si está sucio no va a poder morar ahí. Sí, lo que dices tú de lucha, por ejemplo, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Sí, porque detrás de todo esto, de todo lo que leímos, de todas las preguntas que hicimos, de las preguntas que la gente hace, está Satanás. Sí, Está el espíritu. O sea, por eso la lucha es contra espíritu. Ajá. Por eso es una lucha contra huestes de maldad, contra potestades. Maldades, pues. En los cielos hay maldades también que te oprimen, todo eso. Si tú te descuidas, un espíritu va a dominar tu vida. Pero si estás siempre alerta, buscando de Dios, buscando de su palabra, trabajando en la obra del Señor, dándole tu corazón a Cristo para que el Señor domine tu corazón y no te vayas por las cosas malas. ¿Y qué pasa con las personas que ya hacen esto, pastor? Que van a la iglesia, pero que siguen a Dios, de hecho, inclusive que hasta oran. Bueno, ¿Qué pasa? el apóstol Pablo Y si caen, fallecen. hablaba de dos personajes, Himeneo me parece y Alejandro. Dice, ¿y qué? Dice Pablo. Y se los soltea a Satanás. ¿Por qué? Porque eran negativos ellos. Todo lo que el apóstol Pablo quería decir le llevaban siempre la contraria. Ahora, en estos que están dentro de la congregación, la Biblia misma nos habla que hay infiltrados. Mire, perdón, ¿no? Estaba mirando en el Discovery, no sé el Discovery o el History Channel, uno de esos, están promocionando un documental que se van a aventar de un sacerdote que pues tiene relaciones como con 80 niños. ¿Cómo es posible eso? O sea, imagínense, es que debes de estar alerta siempre. Y que un sacerdote es donde a veces hablamos, creo que no hemos tocado ese punto, ¿verdad? Del celibato que ellos llevan, y creo que eso es lo que a ellos les hace... Está relacionado al sexo, Ajá, a todo esto. a caer Sí, claro. a estos puntos. Imagínense, lo están pasando. Se lo voy a mandar. Porque sí, la mera verdad, yo me quedé con los ojos más de 80 niños. O sea, no, esto no puede pasar. No, menos con niños. No. Entonces decimos, huestes espirituales en los lugares, hay lugares donde hay huestes espirituales. Y contra eso tenemos nosotros que luchar, y siempre y cuando nosotros andemos con el Señor, dice que el maligno no nos va a tocar. Pero si nos descuidamos, si dejamos la oración, si dejamos la búsqueda,
si dejamos estar con el Señor en todo momento. Esa es una puerta que se puede abrir y va a decir Satanás. La Biblia dice que él anda como león rugiente mirando a ver a quién se descuida para que se lo devore y ponerle las tentaciones. Oiga, pastor, y discernir. ¿Juega un importante papel aquí en todo esto? Saber discernir correctamente. Sí, el discernimiento. Muchas veces sabemos, mira, tener por ejemplo un discernimiento, tú te vas a dar cuenta cuando una persona se te acerca por algo. Lo que me decías hace rato, que hay personajes o personas dentro de la iglesia actuando de esa forma. Claro, la Biblia nos habla que hay muchos que son infiltrados y que no son de Dios. Dice, de nosotros salieron, pero no son de nosotros. Habla de los infiltrados. Ahí está. Ahora, ¿cuántos infiltrados hay que son enviados a las iglesias? Muchos. Personajes aún satánicos que son operando muchos dentro de las iglesias para destruir. Y dice, y cuando el pastor sea destruido, las ovejas todas serán dispersadas. Sí, porque hay que atacar la cabeza para que todo caiga. Exactamente. Ok, pastor, en conclusión. Bueno, busquemos a Dios, busquemos su presencia, busquemos al Espíritu Santo, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Habrá un tiempo donde pues lo buscarán y ya no lo hallarán. Y ahorita que estamos en el tiempo de la misericordia, del perdón, de la gracia, acercarnos a Él para luchar contra todas estas huestes de maldad. Pues nada más nos queda luchar con todas fuerzas para que ese alma tenga el Espíritu Santo. Es muy difícil, muy difícil, pero no es imposible. Claro que sí. Ok, pastor, sus redes sociales. Bueno, me encuentra como Enrique Sánchez. Su teléfono. Mi teléfono es el área 714-863-1916. Ok, la dirección donde hace sus servicios y los horarios de esos servicios. Ahí nos estamos ubicados en las 1025 West en Memory Line y estamos con los servicios los días domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues nada más les encargo que compartan este video, que le den un like a este video, que comenten con este video, tanto en YouTube como en Spotify. Y pues gracias por seguirnos, muchas gracias. Y pues aquí esto fue el día de hoy. Conectados.